Tal como en Excel que existen filas y columnas por cada celda que contiene un valor, también en PCInt se pueden crear una matriz, para lo cual se deben crear dos índices para saber cuál es la fila y columna donde se ubicará el valor. A continuación vamos a hacer el primer ejemplo. Siempre para crear un primer ejercicio debemos poner el nombre del algoritmo, sea matriz, ejercicio 1, etc. Para poner una nota siempre ponemos 2 slides y escribimos. Primero se crea la matriz de 2×2 y se define su tipo, así como los dos elementos para la fila y columna. Y vamos a poner entonces dimensión m y siempre se ponen corchetes 2×2, punto y coma. Luego vamos a definir variables. Entonces escribimos la definición de la variable m y j. ¿Por qué como entero? Se debe poner entero, ya que siempre debe ser números enteros positivos y no se puede tener un número en decimal. Luego ponemos otra nota que es 2 slides y ponemos ingresar valores, donde vamos a utilizar el comando para. Donde utilizamos la variable j es igual a 1 hasta el valor 2. En el mismo para utilizamos otro comando para. Y se preguntarán ¿por qué dos comandos para? Es porque necesito imprimir 4 valores para nuestra matriz. De ahí ponemos escribir. De ahí ponemos para y es igual a 1 hasta 2 con paso de 1. Luego ponemos escribir para exprimir ponemos 2 comillas. Ingresamos los valores para el índice y. Al decir índice nos referimos a fila. Y en columna J. Luego ponemos leer. Luego ponemos leer las variables. Ese es el fin del para. Luego ponemos 2 slides para una nota porque vamos a imprimir. Otra vez utilizamos el comando para. Donde vamos a utilizar las mismas variables. Y es igual a 1 hasta 2. Con pasos de 1. Otra vez vamos a utilizar el comando para. Para la variable j es igual a 1 hasta 2 con paso de 1. Luego ponemos escribir 2 comillas el valor para el índice y. Ya dijimos que índice es fila y en columna j es. Entonces ahí se nos va a imprimir los valores de nuestra matriz.
y luego vamos a ejecutar nuestra matriz. Ingresamos el valor de i. Puede ser cualquier número, debe ser siempre un entero positivo. Vamos a ingresar 4. Enter. En columna 2 vamos a ingresar 2. En columna 3 y vamos a ingresar 2. Se imprimirá la matriz. Con esto hemos finalizado nuestro primer ejercicio. Gracias. Ahora vamos a realizar nuestro segundo ejercicio. Primero debemos ingresar el nombre del algoritmo. En este caso le hemos vuelto a poner matriz. Nuestro ejercicio nos pide realizar un algoritmo que permita dimensionar dos vectores de n elementos e ingresar cualquier número entero y realizar la suma de los dos vectores. Entonces debemos usar el comando escribir y entre comillas ingresamos definir fila. Ingresamos el comando leer, escribimos fila. Ahora vamos a utilizar el comando escribir para definir nuestra columna. Y ponemos leer columna. Ahora vamos a poner la dimensión de nuestros vectores. Dimensión del vector 1, entre corchetes, fila, columna. La dimensión del vector 2 nuevamente va a ser fila, columna, entre corchetes. Y la dimensión de nuestra suma nuevamente va a ser fila y columna. Ahora vamos a ingresar nuestros valores para fila. Utilizamos el comando para. Nuestra variable va a ser en este caso i, que va a ser igual a 1. El valor final va a ser fila debido a que no sabemos su magnitud o el tamaño, con paso 1. Vamos a utilizar el comando escribir entre comillas ingresamos el elemento, cerramos comillas y va a ser nuestro elemento i, que es nuestra variable. Luego ingresamos el comando leer y escribimos num o cualquier variable. Ingresamos el comando asignar, escribimos en variable vector fila columna, en el vector 1 fila columna, que va a ser igual a num o la variable que pusimos anteriormente. Ahora vamos a ingresar valores en nuestra columna. Para eso usamos otro comando para. Igual ingresamos una variable que en este caso igual pondremos i. Esto va a ser igual a 1 hasta columna, igual debido a que no sabemos su magnitud, con paso de 1. Ingresamos el comando escribir
abrimos comillas, escribimos ingrese el elemento, cerramos comillas y ingresamos nuestra variable i. Ahora escribimos el comando leer. En este caso pondremos num2. Ingresamos el comando asignar otra vez. En la variable escribimos el vector 2, fila columna. Va a ser igual a nuestro número 2 o num2. Ahora, para realizar la suma, otra vez utilizamos el comando para. Ponemos la variable, que en este caso volveremos a poner i, igual a 1, hasta fila, con paso de 1. A continuación pondremos el comando asignar. En la variable escribimos suma fila columna va a ser igual al vector 1 fila columna más el vector 2 fila columna. Después de este proceso necesitamos imprimir nuestros valores, entonces usaremos otra vez el comando para. Ingresamos nuestra variable otra vez i, igual a 1, hasta columna, con paso 1. Ahora, ingresamos el comando escribir. Abrimos comillas, ingresamos el vector en su posición, cerramos comillas. Ingresamos una coma, la variable i, otra coma. Abrimos otra vez comillas, es igual. Cerramos comillas. Ingresamos otra coma, suma fila columna. Con este procedimiento terminaríamos nuestro ejercicio. Vamos a ejecutar nuestro segundo ejercicio. Vamos a realizar una matriz de 2×2. Definimos fila 2, columna 2. El primer elemento ingresamos el número 5, el segundo el 2, el tercer elemento el 2 y el siguiente elemento el 5. Nos podemos dar en cuenta cómo el vector en su posición 1 es igual a 7 y el vector en su posición 2 es igual a 7. Podemos darnos cuenta que realizó su suma. Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer ejercicio, en donde nos pide realizar una matriz con dos vectores cualesquiera, es decir, que el usuario ingrese los valores, en que realice la suma de estos, pero con la condición que todos sean impares. Entonces comenzamos definiendo la dimensión del vector 1, va a ser igual, podemos poner cualquier número aquí, en este caso yo voy a poner 50.
punto y coma. La dimensión de mi vector 2 lo vamos a poner 50 igual. La dimensión de un tercer vector, en este vector vamos a guardar la suma que se realiza y le pongamos los 50. Ahora vamos a comenzar el comando escribir y ponemos en comillas ingresar el número de elementos en el vector 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a ingresar el número de elementos que va a ir en nuestro vector, sea 2, 4, 6 elementos, y leemos el n1. Entonces vamos a poner ahora aquí un comando para. En la variable numérica ponemos cualquier variable, sea i, j, a, b. En este caso vamos a poner i. El valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser n1, lo que declaramos acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que nos va hasta el número que el usuario ponga. Vamos a poner aquí con paso de 1. En secuencia de acciones ponemos escribir, entre comillas ponemos ingrese el número o elemento, cerramos comillas, coma, i. ¿Por qué i? Porque necesitamos que nuestros números se vayan leyendo en secuencia, sería 1, 2, 3, 4 o 5 elementos. Ponemos leer el vector 1, entre corchetes ya no va a ser 50 sino va a ser i. Ahora, como nuestro ejercicio nos pide que una condición, que todos sean impares, utilizamos el si entonces. En la expresión lógica ponemos que el vector 1 en i ponemos esto que es en programación mod, que significa residuo. ¿Qué quiere decir residuo? Que todo número que pongamos debe ser divisible para un número. Y así pongamos 2 va a ser divisible para 1. Si ponemos 4 va a ser divisible para 2. Eso quiere decir que no me queda residuo. Entonces ponemos que 2 va a ser igual a 0. Entonces ponemos escribir el número ingresado es par. Por favor, ingrese un nuevo número. Y asignamos aquí y vamos a declarar que i, la variable que pusimos, va a ser igual a i menos 1 y coma. Y en acciones por falso vamos a asignar nuevamente en que el vector que declaramos en la dimensión, que el vector 1 corchetes 50 va a ser igual al vector 1 pero en i. Ahora vamos a llenar los valores en el vector 2. Ponemos escribir ingrese el número de elementos en el vector 2. Cerramos, enter y leemos
Lo mismo leemos N2. Ahora vamos a utilizar el comando para. Otra vez utilizamos nuestra variable, como ya les dije, puede ser cualquier letra, pero yo voy a seguir utilizando la letra I, donde ponemos que I, el valor inicial va a ser A1 y el valor final, como dijimos antes, va a ser N2 porque no sabemos la cantidad que el usuario ponga con paso de 1. En las secuencias de acciones ponemos escribir, entre comillas, ingrese el número, cerramos comillas y otra vez sí, punto y coma, enter, y leemos el vector 2, pero en I. Damos enter. Y como ya les había dicho que el ejercicio nos pide la condición que todos sean impares, volvemos a utilizar nuestro sí entonces. Donde ya ponemos, ya saben que tenemos que poner que el vector 2 en I, el mod de 2 igual 0. Y en acciones le ponemos escribir el número ingresado es par. Por favor, ingrese un nuevo número. Entre comillas, cerramos comillas, punto y coma, enter. Y en acciones por el falso, nos falta declarar que le asignamos, como ven antes, le asignamos que la variable I va a ser igual a I menos 1, punto y coma. Y en acciones por el falso podemos asignar y ponemos que nuestro vector 2 en 50 va a ser igual a nuestro vector 2 en I. Con esto ya tenemos nuestras dos condiciones. Ponemos ingresar los valores y nos va a decir si es verdadero, si es impar o par. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta imprimir nuestros valores, en donde ponemos escribir comillas la posición en el vector 1 y coma vector 2 y además la suma, punto y coma, abajo. Vamos a cerrar, punto y coma, abajo. Utilizamos otro comando para, en donde ponemos que sigamos utilizando nuestra variable I, el valor inicial va a ser 1 hasta N1 con paso de 1. Entonces ponemos aquí nuestro, ¿cómo se llama? Asignar, nuestro comando asignar, donde decimos, como guardamos acá arriba en la dimensión que el vector 3, ponemos que el vector 3, pero no en 50 sino en I, va a ser igual al vector 1 en I más el vector 2 en I. Damos enter y ponemos esto aquí, escribir
que, entre comillas, P que significa la posición en I, eso quiere decir que me va a dar la posición 1, la posición 2, sucesivamente. Entre comillas, para que me dé un espacio, la vector 1, se va a imprimir el vector 1, el vector 2 se va a imprimir, y en el vector 3 se va a imprimir la suma. Y ese sería el ejercicio. Procedemos a ejecutarlo. En el cual vamos a hacer una matriz de 2 por 2. Así que ponemos 2, ingresa el primer número o el número 1, que sería, vamos a poner el número 4 para que se den cuenta que si nos coge la condición. Nos dice, el número ingresado es par, por favor ingrese un nuevo número. Entonces nos damos cuenta que sí funciona nuestra condición, entonces ponemos 3 y nos coge el número 3 porque es impar. Y ponemos otro impar que sería, pongamos 5. Ya. Dice, ingresa el número de elementos en el vector 2. Como habíamos dicho, vamos a hacer una matriz de 2 por 2. Así que ponemos 2. Dice, ingresa el número 1. Pongamos 7. Y el número 9. Dice, la posición en el vector 1, vector 2 y además la suma. En la posición 1 tenemos 3 y 7. Y en la posición 2, 5 y 9. La suma de 7 más 3, 10 y 9 y 5, 14. Con esto podemos dar a concluido nuestro ejercicio. Gracias por ver el video.